Buen día, mi nombre es Karina Huescas García y voy a presentar actividad 1, que es regímenes aduaneros de la unidad 2, trámites para importar y exportar, de la asignatura normatividad aduanera. Bueno, en la siguiente actividad vamos a ver lo que es el régimen aduanero, que conlleva la importación y la exportación de mercancías, basándonos en dicho régimen, y además de conocer los artículos involucrados y cómo se desarrollan mediante el concepto de cada uno, de tal forma que se evidencie cómo impactan la logística internacional para la mejor integración en los países. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un régimen aduanero? Pues un régimen aduanero es el conjunto de operaciones que se relacionan con un destino aduanero específico de un producto o mercancía de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por el interesado ante la aduana. Un tratamiento aplicado que está sujeto a un control aduanero. Dicho régimen es establecido por el contribuyente basado en la función que se le piensa dar en el país de destino, ya que todos los productos que entran y salen del país deben ser destinados a un régimen aduanero. En el momento que se presenta una mercancía en la aduana para su importación o ya sea para su exportación, es necesario informar a través de un documento oficial llamado pedimento, el cual ahí se plasma el destino donde se desea enviar dicha mercancía y qué se pretende hacer con ella, ya que no es lo mismo, pongamos de ejemplo, no es lo mismo importar un automóvil a México que importar juguetes, ya que tienen objetivos y formas diferentes de importarse o exportarse en su defecto. Por ello se da énfasis al régimen aduanero y puesto que se deben de cumplir las normas para que se puedan transitar las mercancías por el país de forma legal. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para ponernos en contexto qué es un pedimento. Bueno, pues el pedimento es una declaración en documento electrónico generado y transmitido respecto al cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, y al tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos se plasman ahí para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. ¿Cuál es su clasificación y en qué artículo se sustenta? Bueno, en la ley aduanera, en el título cuarto, capítulo 1, aparece el contenido del apartado de regímenes aduaneros y aparecen o se ven involucrados los artículos 90, 91, 92, 93 y 94. En el artículo 90, las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. Hay dos tipos: el definitivo. El régimen aduanero definitivo se divide según la ley aduanera en dos diferentes tipos. Primero tenemos el de importación. Este se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. O sea, no se tiene que un mes, 2 meses, es por tiempo ilimitado. También el de exportación. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. También lo mismo, pero exportación. Aquí se necesitan de los servicios de un agente aduanal para que represente al exportador y se presente ante la aduana. También se deben de cubrir los requisitos que establezcan del país de destino y pagar el derecho de trámite aduanero. Aquí también tenemos el de importación temporal, que es cuando las mercancías que entran al país permanecen en él por un tiempo ahora limitado y con un fin específico. Las mercancías importadas temporalmente tendrán las siguientes características: no se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las
las cuotas compensatorias, excepto algunos casos previstos. También van a cumplir las demás obligaciones en regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas en este régimen. Hay dos formas de importación temporal. Para retornar al extranjero en el mismo estado. Estas mercancías que retornan al extranjero que fueron importadas no deben de sufrir ninguna alteración, como el caso de remolques, plataformas, que son diseñadas para transportar contenedores, vehículos de misiones diplomáticas, etcétera. También el otro, que es mercancías que se someten a procesos de elaboración, transformación o reparación por empresas que cuenten con el programa INMEX, que es la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Esta que permite a los fabricantes extranjeros importar materias primas y componentes a México para que estos sean elaborados, transformados o arreglados. El plazo autorizado para alguno de estos procesos es hasta de 2 años, que podrá ampliarse más adelante mediante una rectificación al pedimento. Cuando las importaciones retomen, deben de pagar al impuesto general de importación que corresponde al valor de las mercancías. Ahora tenemos las de exportación. Para retornar al país en el mismo estado se entiende por régimen de exportación temporal. Para retomar al país en el mismo estado, la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con finalidad específica, siempre que se retornen en el extranjero sin modificación alguna. Para la elaboración, transformación o reparación. También estamos hablando del depósito fiscal. Consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que se puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizadas para ello por las autoridades aduaneras. Otra clasificación es el tránsito de mercancías. Aquí se divide en 2 partes y puede ser interna. Aquí el traslado de mercancías son bajo el control fiscal de una aduana nacional a otra. También está la internacional, que es el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana internacional a otra, pero cruzando por nuestro país. También tenemos el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. En el ingreso de mercancías extranjeras o nacionales a dicho recinto para su transformación, elaboración o reparación, ya sea para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas definitivamente. Bajo este régimen, el ingreso de mercancías extranjeras está sujeto al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63-A y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación deberá ser determinado al destinar las mercancías bajo este régimen. También hablamos del recinto fiscalizado estratégico. Aquí en el ingreso de las mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas a recintos fiscalizados estratégicos por tiempo limitado para que estos puedan ser manejados, almacenados, custodiados, exhibidos, vendidos, distribuidos, transformados o reparados. Aquí está exento del pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias. También otra característica es que no están sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o de la NOM. Los desperdicios no retornados van a causar contribuciones siempre que se demuestre que han sido destruidos, cumpliendo con las disposiciones de control establecidas. Bueno, ya hablamos del artículo 90 y de su clasificación, ahora vamos a hablar del artículo 91 y subsecuentes. Aquí en el 91 nos habla de que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán señalar en el pedimento en el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta que van a decir la verdad en el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. En el artículo 92 nos estamos basando en que se va a proceder el retorno al extranjero de mercancías en depósito ante la aduana hasta antes de activar el mecanismo de selección
automatizado, siempre que no esté en alguno de los siguientes supuestos, ya sea de que se trate de mercancía de importación prohibida, de armas o sustancias nocivas para la salud, existan créditos fiscales insolutos. En el artículo 93, el desistimiento de un régimen aduanero va a proceder hasta antes de que se active el mecanismo de selección automatizado para el efecto de que se retornen las mercancías que de procedencia extranjera o se vayan a retirar de la aduana de origen nacional. Y en el artículo 94 estamos hablando de que por si llegara a pasar un accidente y se llegaran a destruir las mercancías sometidas a alguno de los regímenes temporales de importación o de exportación, depósito fiscal o tránsito, hasta aquí no se va a exigir el pago de impuestos al comercio exterior ni de las cuotas compensatorias, pero los restos seguirán destinados al régimen inicial, salvo que las autoridades aduaneras autoricen su destrucción o cambiar de régimen. Ahora pasamos al impacto de los regímenes en la logística internacional. Bueno, pues hoy en día la economía, la tecnología, las leyes están en constante cambio, por lo que se han desarrollado en el comercio internacional, siendo este un aspecto de suma importancia para los países, dando el dinamismo del intercambio de bienes entre territorios, que esto va a provocar una mayor regulación y actualización de la normatividad aduanera con el objetivo de mantener un monitoreo en las exportaciones e importaciones de productos. Los regímenes aduaneros en la logística internacional van a ser un conjunto de disposiciones que han ayudado y que ayudan pues a regular el ingreso y salida de las mercancías del territorio de distintos países, regulando a través de contribuciones, regulaciones o restricciones no arancelarias. En consecuencia, la normatividad es reglamentar las actividades relacionadas ya sea directa o indirectamente con el comercio exterior. Aquí vamos a ver que los regímenes aduaneros van a ejercer un control del ingreso y salida de las mercancías y de toda la normatividad. Las estructuras, sus funciones, estas deben de ser encaminadas a cumplir las políticas de gobierno en materia económica, comercial y aduanera. Y como conclusión tenemos que pues la presente actividad, vimos lo que es un régimen aduanero, nos queda un poquito más claro. En la actividad anterior vimos apartados en la página del SAT, y aquí los artículos que sustentan el régimen aduanero, ya como que nos queda un poquito más amplio el tema y su impacto en la logística internacional. Cabe reconocer que el régimen en los procesos de importación, exportación y su reglamentación aduanera se destacan en el artículo 90 y su clasificación, que facilita las operaciones de comercio exterior, nos dan un amplio criterio y de ahí su relevancia en dichas actividades. También nos ayuda a resolver las problemáticas de no conocer el procedimiento exacto para llevarlos a cabo sin infringir las leyes aduaneras. Aspecto de gran relevancia para el incremento de la economía del país, referente a sus exportaciones y exportaciones. Bueno, esto sería todo. Aquí les presento la bibliografía y muchas gracias.